la situación política de la Argentina parece centrada nada más que en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, en el interior del país también se vive una realidad que apremia a los sectores populares. Por eso es importante también que aquellos referentes del campo nacional y popular puedan involucrarse también en la política, más allá de lo que el propio sistema hoy enquistado en la raíz neocolonial que promueve Javier Milei pretende hacernos creer que el problema en la Argentina tiene que ver precisamente con la dirigencia política y no con sectores del capital y el poder concentrado. Por eso le damos la bienvenida a la periferia al padre Juan Carlos Molina, referente político de Santa Cruz en este proceso electoral a partir de la fuerza que está identificada con el peronismo, pero también es un referente social en el marco de lo que implica su tarea comunitaria. Juan Carlos, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez lo saluda. ¿Cómo estás, Gustavo? Un gusto. El gusto es nuestro, Juan Carlos. Bueno, gracias. Bueno, no vamos a hablar de por qué la decisión de involucrarte en política sabiendo y conociendo tu trayectoria. Pero hay un concepto que me gustaría tomar, que lo refrendó en su momento el pensador uruguayo Metol Ferré, dando cuenta de la idea de una iglesia fuerte, ¿no? Y una iglesia comprometida con su comunidad, una iglesia comprometida también con el proceso político que vive el país, es una iglesia fuerte, ¿no? Y que sus actores decidan jugar políticamente también habla de este sentido de la iglesia en salida de la que tanto hablaba Francisco, ¿no? ¿Qué opinión te merece esta idea? Eh, Primero, está muy bien a dónde me llevas, porque la iglesia siempre hace política. El Evangelio hace política. Jesús fue un gran político. Francisco fue un gran político. Esta vez me toca a mí tomar partido por un aspecto de la política, ¿no? Porque si no, nos han llevado a esta división, ¿viste? A esta fragmentación. Digo, cuando hay un merendero hay política, cuando hay un docente frente a sus alumnos hay política. La política es eso, es abrir cabeza, es servicio, es la mirada sobre el otro, es emanciparnos, es la libertad. Y entonces lo que yo hago ahora es tomar partido por un aspecto de la política que la vengo transitando hace muchos años, que la vengo caminando hace muchos años, porque creo que en ciertas circunstancias tenemos que poder pararnos en algún lado o de esta grieta o de este abismo o de esta vereda, ¿no? Y que los gritos sean mucho más concretos, mucho más... Y es eso lo que estoy haciendo ahora. Ujú, ¿No? Pero cuando vos escuchás a un montón de curas diciendo ni un pibe menos por la droga, estamos haciendo una política de decir el Estado tiene que estar presente, tenemos que combatir el narcotráfico, tenemos que defender a los chicos que están con problemas de consumo, la vida de los pibes se nos van. Bueno, esta vez voy a tomar partido y pararme en un lugar que creo que en esta circunstancia de la vida y la historia argentina es trascendental, que es la Cámara de Diputados. ujú, Recién iniciabas tu introducción, ¿no? Donde nos definen como orcos, ujú. ¿no? Claro, por empezar a dar pelea, ¿no? La Cámara de Diputados tiene ese gran peso de ser la voz del pueblo que también le pone freno a la política de mercado, a la política de crueldad, lo que no quieren que hagamos, ¿no? Entonces ellos dicen, nos están secuestrando el modelo, quieren... Digo, no, el Congreso tiene que volver a ocupar ese lugar, dejar de ser un cambalache, un circo donde está, vos ves lo que está pasando, que dejó de ser la voz del pueblo y pasó a ser, ¿no? un circo de dos o tres locos, a que vuelva a ser la voz del pueblo. Las listas que vas recorriendo a lo largo y a lo ancho del país son muy, muy interesantes, las listas de oposición hoy, muy, muy, muy interesantes, de gente muy pensadora, ¿no? De gente estudiosa, de gente que va a dar una pelea desde otro lugar distinto que hay que darla en el día de hoy. Hablabas de que la Cámara de Diputados es el lugar donde se expresa la voz del pueblo. Hace unos días un dirigente sindical nos decía que en la Argentina hay que recuperar la palabra, volver Sí, a creer en la palabra, ¿no? Y y volver a precisamente, creer en el otro.
Y y volver a precisamente, creer en el otro. ujú. Y precisamente también en el concepto humanista y cristiano que comparte el peronismo, la palabra ocupa un rol central, ¿no? También hemos perdido la capacidad de la palabra, de creer en la palabra porque se ha distorsionado la verdad, pero al mismo tiempo hemos perdido la capacidad de escucha. Sí. Y no solamente porque se ha distorsionado la verdad, sino porque se ha convertido en política de Estado el odio y la mentira. El odio, la mentira y la crueldad, ¿no? Entonces la palabra ya deja de valer, ¿no? Eh, Segundo, porque se grita, no se habla, ¿no? Se reprime, no se abraza, entonces también hemos dejado de escuchar, porque hay miedos, ¿no? Estamos escondidos, estamos más en oscuridades, estamos... Entonces, esto es lo que nos está pasando hoy. No solamente no hay palabra, ¿no? Sino hay capacidad de escucha o el orden, en este caso, el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Nos pasa mucho, hay un montón de gente con miedo. ¿No? Acá en Santa Cruz hay gente con miedo de perder el trabajo, de perder el bolsón de comida, de que me corten la luz, entonces no salgo, no me muestro, no escucho, no sé, no veo, ¿viste los tres monitos, Ujú, ¿no? ujú, Por miedos, entonces se desvaloriza la palabra, pero se ha desvalorizado mucho la escucha y la presencia. Y hoy son tiempos de nuevo, ¿no? En algunos lugares nos pararemos a gritar, ¿no? En otros lugares susurraremos al oído, ¿no? Pero hay que volver a recuperar eso. Eso es una gran pérdida, es una gran pérdida además de la empatía y todo lo demás, la palabra ha dejado de tener un valor, pero también hemos dejado de hablar, ujú, ¿no? La escucha ha perdido un montón, pero también hemos dejado de escuchar. ujú. Juan Carlos, en ese sentido, ¿cómo se recupera en un contexto donde impera el paradigma materialista la humanidad? Eh, Saliendo, ujú. saliendo, ya, perdón que te interrumpa, No, no, pero está bien. saliendo, en camino. ¿Cómo recuperó Jesús? Saliendo, en camino, en camino, en camino, en salida, ¿no? Y metiéndose en los lugares que son problemáticos incluso, ¿no? Porque uno puede moverse en su círculo íntimo donde todo está bien, su círculo de confort, y sale, pero Jesús se terminó metiendo en el núcleo del poder político, religioso y económico. Por eso lo asesinan, por eso lo matan, por eso lo ejecutan. Me parece que se recupera saliendo, volviéndonos a encontrar. Anoche, ayer a la tarde, salí a comer torta frita con las abuelas y con los abuelos. Me abrazaban, me devolviste la alegría solo por salir a sentarme a comer tortas fritas. Nos hemos encerrado, nos hemos enquistado, se recupera saliendo, en salida, te lo llevo al lado de la iglesia, una iglesia en salida, una Ujú, iglesia en encuentro, en la esperanza de Francisco, una política en salida, ¿no? Una militancia en salida. No hay otra forma, porque cuando salís también entendés al otro, recuperás al otro desde cosas muy pequeñas. Los reclamos de la gente de ayer, de los abuelitos, vino una abuela y en un solo corazón había tres reclamos. Me bajaron la pensión, no tengo medicamentos para mí y estoy enferma. Tengo una hija discapacitada, no tiene más medicamentos, ya tenía dos problemas. Y mi hermano me decía, se viene de Calafate a Río Gallegos, donde estoy ahora, hacerse atender, pero no hay medicación para el cáncer, no hay para hacerse la quimio. Entonces le dan quimio por la boca que no sirve para nada. Tres reclamos en un solo corazón. Bueno, estamos viendo cómo se ayudan esos tres reclamos, pero tres reclamos en un solo corazón. Solo volvemos a- a recuperar esto si salimos. ujú. Y hay que salir. Y hay que salir. Sos un hombre de amplia trayectoria en la militancia popular o en el Evangelio, en la misión. ¿Cómo hace Juan Carlos Molina a veces para porque te seguimos en redes y también vemos tus reacciones, ¿no? Y eso obviamente nos reconforta porque nos acerca en humanidad. Pero, pero viviste circunstancias muy complejas en función de lo que implica el hogar que tenés en el sur, con los pibes, ayudando, porque, porque el poder político aprieta, porque el poder concentrado también demanda eliminar de cierta manera la organización de la comunidad. ¿Cómo hace Juan Carlos Molina, hombre fuera de las investiduras,
para mascullar esa bronca y para soportar esta carga que a veces es difícil, ¿no? Porque uno lo ve desde el oficio del periodista y termina haciendo unas coberturas y termina puteando para adentro y ve cómo quiere hacer algo para ayudar, pero también hay una carga que en definitiva termina siendo una presión de angustia y a veces se hace difícil sobrellevar. Claro, el caso de uno, no quiero ser biográfico, pero uno escribe, se descarga por ahí. Es cierto que tal vez las redes sociales te ayudan, es cierto que la comunidad te ayuda, pero no hay un minuto que puteas más profundamente que de lo que haces públicamente. Sí, hay momentos de donde puteo, hay momentos donde lloro, donde vos decís, bueno, pa, ¿viste? Y son esos momentos donde ves un reel emotivo y me excuso en eso como diciendo, bueno, Ujú, lloro por el reel, pero en el fondo sé que estoy llorando porque tengo que descargar broncas y dolores y todo eso. Yo me fortalezco mucho, mucho, mucho estando con el medio de los pibes. De hecho, estos días los siento, sí, los extraño, a mí me fortalece mucho. Estar cargado de cosas, de broncas, de odios, de todo lo que me pasa. Soy medio diamianto también, ¿eh? En un montón de cosas. Estoy como, no leo los mensajes de las redes, no le contesto a los trolls, de hecho ujú, peleo para que no le contesten, pero me apoyo mucho en los pibes. Yo disfruto mucho verlos sonreír, disfruto un montonazo. Le dan sentido a mi pelea. Vale la pena lo que hago. Me siento que vale la pena, que no estoy perdiendo el tiempo, que esta bronca, que el pelearme, que el enfrentarme, que subirme al ring, que bancarme incluso las cosas muy injustas. Y después hay una pelea que yo no dejo de darla. Tengo querellado a nueve miembros del gobierno de Santa Cruz por calumnias e injuria. Y entonces tampoco me bajo los pantalones tan ujú. fácilmente, ni dejo que las cosas. Esto está mal y voy a dar pelea porque está mal. Porque si yo no doy pelea, después el otro, el pibe que también lo calumnia, no va a dar la pelea. El que no tiene trabajo no va a dar la pelea. Entonces, y eso los anima un montón, ¿no? Pero sí, me la morfo así, voy, trato, sí, me pasa eso, pero después duermo poco, así que me liberan, no tengo ni tiempo tampoco como para hacerme la víctima en todo esto. No, no, no lo tengo, no lo tengo. Y después, mira, hay algo que me pasa, nunca hablo de esto, ¿eh? Mirá, sos el primero que me logra sacar estas cosas, pero yo soy muy jesucista, ¿no? Muy, muy, muy de Jesús. Ujú, Entonces estoy profundamente enamorado de Jesús, ¿eh? Profundamente enamorado de Jesús. Y por otro lado soy muy don bosquista, muy de Don Bosco, ¿no? Y digo, pero mirá, a veces comparo y digo, "Ah, Don Bosco también le pasó esto que lo cagaron a piedrazo, que lo cagaron a insulto, que lo proscribieron, ¿no? Fue proscripto Don Bosco en algún momento de su historia. Entonces también como que me da como consuelo, decir, bueno, no soy el único que le pasa esto, nada, toca pasar y eso también me alimenta, ¿no? Me alimenta un montonazo de mirada. Esto que decís habla de lo importante que es la comunidad organizada, ¿no? En cada una Sí, de las regiones, porque quieren deshumanizar con este paradigma materialista, con el optimismo tecnocrático, y olvidamos que en el territorio que habitamos estamos nosotros, las personas, sí, ¿no? Y que sí. somos de carne y hueso. Sí, somos de carne y hueso, sufrimos, lloramos, nos reímos. Yo trato mucho más de reírme. Y después, viste, como la cuerpa te pasa un poco de factura, ¿está? Entonces, nada, me va pasando factura en algunas cosas y también hay un montón de gente que me acompaña para que esa factura duela menos. Así que, nada, estoy muy acompañado. Yo soy una persona que se siente muy amada, muy querida. Pero de verdad lo digo, ¿eh? Me siento muy amado, muy querido. A mí un abrazo de un pibe y me hace muy bien. Y digo, mirá, ¿no? Yo me paro en el patio y pasan los chiquitos de primaria y todos te dicen, hola cura, hola cura, hola cura, hola cura, hola cura. Y cantan y coso y vienen y te abrazan de la nada. El otro día viene una nenita de primer grado, segundo grado, y me da gracias porque tiene banquito nuevo, ¿no? Vos mirá la conciencia, tiene un banquito de escuela nuevo y viene Medraza y me mira y me dice mi papá, sí, vos vas a cuidar la patria, ahora que sabe que soy candidato.
ya está, me hizo el día. Me Claro, hizo el día. Eso me hizo el día. Yo no voy a defraudar a esa chiquitita, claro. ni con mis dolores, ni con mis broncas, ni con mis tristezas, ni con mis dolores de panza, ni con el dolor de Juanete. No la voy a Ujú. defraudar, no la puedo. Y mirá que uso una frase menemista para decirte esto. No, no lo voy a defraudar, pero yo me doy cuenta, ahí hay un motor muy importante para mí. Ujú, Ahí hay un ujú. motor que es mucho más importante que los que me convocaron para hacer política, ¿no? Juan Carlos, estás en un enclave geoeconómico, geocultural y también geopolítico muy sensible de la Argentina, ¿no? Por lo general, la Patagonia está de cierta forma invisibilizada, sobre todo porque la doctrina colonial así lo demanda, ¿no? Pero la Patagonia es un espacio y es un territorio en disputa, sobre todo mirando al Atlántico Sur y teniendo en cuenta que también Argentina tiene parte de su territorio eh, usurpado en función de lo que implica la ocupación británica en Malvinas. ¿Qué significa hacer política más allá obviamente de lo que venís relatando, que es sumamente trascendente, pero precisamente teniendo en cuenta esto que decís vos de los chiquitos que son el presente y el futuro, ¿qué significa hacer política en un enclave que es estratégico y que muchas veces desde las usinas unitarias del porteñismo concentrado termina siendo invisibilizado? Eh, esta respuesta te la puedo dar desde acá de la Patagonia o del impenetrable chaqueño, Ujú, los lugares invisibilizados. La Patagonia hoy tiene un condimento que no lo teníamos antes, ¿no? Que además de ser invisibilizado, quizás hasta ser entregado, hoy es ninguneado por el hecho de que de esta tierra ha salido quien ha salido, ¿no? Hoy Calafate, que vos podés asociar perfectamente Calafate con la casa de Cristina, Mi lugar en el mundo, Néstor. Calafate de 1.200 piezas, de 1.200 camas que tiene, de 1.200 lugares para el turismo que tiene, llenó 160. Porque un pasaje para venir a Calafate sale entre ida y vuelta 1.000.000 de pesos. Y eso no es casual. Ese castigo, ¿no? A esta Patagonia no es casual. El castigo a los veteranos de Malvinas no es casual en este territorio. Entonces, hay que sumarle a todo, a la invisibilidad del interior profundo, de la Argentina profunda, hay que sumarle hoy los ninguneos. Ni quiero hablar de la entrega de la patria. Y hay que sumarle los ninguneos, ¿no? Y contra eso hay que dar pelea. Acá, pero también hay que dar pelea de eso mismo, ¿no? En Jujuy, que está empezando a sufrir lo mismo, y en el impenetrable chaqueño, donde vos tenés los pueblos aborígenes abandonados, ¿no? Y que las defensorías le hicieron un juicio al gobierno provincial, no al gobernador, al gobierno provincial por abandono de gente, por abandono de personas. No hay agua, no hay vivienda y hay adicciones, y se lo ganó, se lo ganó. Hoy el gobierno está obligado, busquen las noticias, está obligado en el impenetrable chaqueño y tiene una multa por día de creo 800 millones por día si no cumple. Con que tengan agua, mirá lo que estamos hablando, con que tengan vida digna, con que tengan impenetrable chaqueño. Bueno, la Patagonia es una inmensidad enorme, ¿no? Que hay que seguir poblándola, que tiene una riqueza inconmensurable que no podemos dejar que la entreguen. No podemos dejar que entreguen la pesca, que entreguen el petróleo, que entreguen el uranio. No podemos dejar que no se haga la represa en este lugar, que no solamente es energía, ¿no? Para todo el país, sino que es laburo, ¿no? claro. Para los últimos escalones, ¿no? De este proceso productivo y también regalías para la provincia, que significa mejores escuelas, mejores viviendas, mejores caminos, mejor salud. Tenemos los hospitales colapsados, hospitales provinciales. Entonces, estoy parado en un lugar hermoso que no hay que dejar que lo entreguen. Ujú. En ese sentido, y ya yendo a las últimas dos preguntas,
Es necesario también que en la Argentina se recupere el pensamiento nacional y conjuntamente con la recuperación de ese pensamiento nacional, la teología del pueblo, porque hay confusiones también en términos ideológicos de lo que representa la teología de la liberación y de lo que representa la teología del pueblo, que surge precisamente del sur de América Latina, ¿no? Porque mientras una concepción es importada de Europa, la otra es propiamente natural de América del Sur. Me gusta esa diferencia que haces entre teología de la liberación y teología del pueblo. ¿Por qué? Porque teología de la liberación es, oh, son todos comunistas, y eso vuelve al miedo, a escondernos, ¿no? Todas estas frases que nos venden Ujú, por los medios de comunicación. Como decía Francisco, yo defiendo a los pobres, lo decía el del karma también, ¿no? Anuncio el evangelio, defiendo a los pobres, me dicen comunista, ¿no? Bien, ahora, la teología del pueblo es la mirada del otro profunda desde Dios y el pueblo de Dios, ¿no? Es eso, esa es la teología del pueblo de Dios. Que te lo voy a traducir a términos de hoy, nosotros que somos bastante francisquistas, no franciscanos, francisquistas, ujú, teología del pueblo es Fratelli Tutti. claro. Hermanos todos, eso es teología del pueblo, lean Fratelli Tutti, Ujú, ¿no? Si quieres, digo, teología del pueblo es la casa común, ¿no? Eso es teología del pueblo. Teología del pueblo es basta del descarte de los hermanos, ujú, palabras que usaba Francisco. Teología del pueblo hoy es, ¿no? Justicia para todos, pero justicia, ¿no? Para todos, ¿no? Teología del pueblo hoy es con todos, 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 todos. Sí, eso tiene que estar en el tapete nuevamente y hay que darle mucha, mucha fuerza, mucha fortaleza. Porque teología es Dios, ¿no? ¿No? Pueblo es Dios. por último, Juan Carlos, no, hace mucho un dirigente de los movimientos populares me abrió los ojos y me dijo, la fe del pueblo es una fe revolucionaria. En su momento no lo Sí. entendí, pero caminando conjuntamente con distintos compañeros en distintos espacios, lo fui comprendiendo. ¿Hay conciencia de que esa fe es revolucionaria? ¿Hay conciencia de que Jesús en todo sentido, ¿no? Era un ser histórico revolucionario? No, no. No hay conciencia porque le tenemos miedo a la palabra revolución. Le tenemos miedo. Como católicos, como sacerdotes, como comunidades, le tenemos miedo a la palabra revolución. Porque en nuestras comunidades revolución es el Che Guevara. Nuestras comunidades revolución es Cuba. Nuestras comunidades revolución es salir con la metralleta a reventar. Entonces, no hay conciencia de revolución. Tenemos que volver a tomarnos de esa palabra, ¿no? Que esa palabra sepan que fue revolución es dar vuelta desde abajo, ¿no? Eso es, digo, cuando vos das vuelta a la tierra para sembrar, eso es revolución, ¿no? No hay esa conciencia de revolución, ¿no? De hecho, yo creo que Francisco incluso no fue un revolucionario dentro de la iglesia. Para mí Francisco fue un gran tocador, ¿viste? De estructuras, Ujú. las movió tanto que el pobre León no va a ser, no sé cómo miércoles las va a acomodar, ¿no? Pero creo que no hay una conciencia de revolución. Tendríamos que buscar el sinónimo de revolución, ¿no? Para que tengamos todos, todos, todos y todas esta conciencia, ¿no? De Jesús en medio de su gente, de Ujú, Jesús que rompe las reglas del sábado, las reglas del tocar al otro, que las rompe porque el otro es más importante que el sábado, que el quedar infectado, iba a decir, esta no me sale la palabra ahora, ¿no? El quedar manchado, ¿no? ujú, Porque tocaste al leproso. Creo que hay que que hay que buscarle la palabra nuevamente, que hay que volver a poner a Jesús en el centro de nuestra teología y de nuestra doctrina, que esa sí fue la revolución de Francisco, ¿eh? El Jesús de los pobres de nuevo en el centro de la iglesia. Esa fue la revolución de Francisco. La vamos a llamar pastoral, pero esa fue la revolución de Francisco, la gran revolución. Al volver al Jesucristo de los pobres, y a mí me gusta mucho que mi obispo me haya puesto en el decreto, ¿no? El decreto que me permite ser candidato y ser diputado, porque voy a ser diputado. No te olvides de la opción
preferencial por los pobres. Esa es nuestra revolución. Juan Carlos, ha sido un gustazo, un gusto enorme poder dialogar con vos en Perdón, este el tiempo me contexto. tienen a los No, trotes. no hay problema, sabemos cómo es esto, pero dejamos el canal abierto para un próximo diálogo. Gracias y hasta la próxima. Nos vemos. Un abrazo y bendición, que también hoy es revolucionario decir bendición. Vamos. Muchísimas gracias. Chao, chao.